Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Miguel Hola, ¿cómo están? Soy Javier. y esto es Tradeando Mentes, capítulo 2. Vos contame, ¿cómo estás viviendo esta situación, este conflicto, estos conflictos que hay a nivel mundial? ¿Cómo crees que está afectando a México? ¿Cómo crees que puede afectar a México en términos eh, de sensaciones, de emociones? Y esas emociones, ¿cómo te llevan a tomar decisiones en lo económico, en lo familiar? Ujú. ¿Cómo crees que te sentís y cómo crees que la gente se puede estar sintiendo en relación a esto? Pues yo en lo personal me siento bien dentro de lo que yo estoy haciendo. Es decir, desde el punto de vista personal, ya me siento más tranquilo porque en algún momento, hace no tanto, pude salir de algunas posiciones en criptos y en algunas inversiones donde ya estaba con pérdidas, ¿no? Y estaba preocupado porque, como lo dicen siempre los youtubers, como lo dices tú, por ejemplo, como nos lo dicen todos y a veces no entendemos, estaba, creo, sobreinvertido. Ok. Entonces, evidentemente eso me generaba mayor ansiedad y me generaba mayor miedo por toda la situación, ¿no? Porque de pronto muchos seguramente nos tragamos el cuento de que ahora que entrara Donald Trump todo iba a ser algarabía, todo iba a ser bonanza y pues un poco no. O sea, fue un revoltijo, fue un relajo. Y sí estaba preocupado en su momento porque a diferencia de lo que yo por lo menos pensaba que iba a seguir subiendo Bitcoin, la bolsa, todo, pues vimos unas caídas muy, muy feas y sobre todo ya después viéndolo muy manipuladas, ¿no? Entonces, sí soy honesto en el sentido de, sí me preocupé. O sea, yo sí me acuerdo estar, yo creo que mi esposa, que siempre la menciono, siempre que escucha una blasfemia saliendo de mi boca desde el estudio, ya para ella es, ya le tocaron el stop, ya lo liquidaron, Ya perdió plata. ya pasó algo en el mundo, ¿no? O sea, ni siquiera se preocupa como de que algo del trabajo o algo así, porque ella por lo menos considero que sabe que ante cualquier situación, pues tratamos de salir y de resolver, ¿no? Sin embargo, aquí en esta situación, y es lo que comentábamos anteriormente, y queremos compartir aquí, son cosas que salen de nuestras manos. O sea, tú puedes tener la mejor estrategia, tú puedes tener tus activos o tu inversión en algún lado muy conservador, y por una situación así como un conflicto mundial, ves afectada no solo tu cartera, tu wallet, tu economía, sino incluso también tu estado de ánimo. Yo lo viví este domingo principalmente, para cuando salga este capítulo. Este domingo pues fue previo a, pues fue cuando hubo la intervención de Estados Ujú. Unidos, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo pensé, o sea, creo que el pequeño Timmy no llegará a Navidad. Entonces, sí me preocupé y de cierta forma entró una especie de ansiedad, como la que sufro todos los días, por no saber qué hacer. ¿A qué me refiero? No iba a vender, porque eso lo hemos sabido y es no vender, pero te entra la ansiedad de decir, oye, ¿y si vendemos y mejor compras más abajo? Analiza tu portafolio, cuál andas en pérdidas no tan amplias y vender. Pero también te pones a pensar y dice uno, pero ¿y si sí pasa algo muy grave? Sí, tendemos a pensar que cuando nos hacen creer que un conflicto puede escalar a nivel mundial, todo se va a ir a cero. Sí, Cuando la realidad es que no, cuando en realidad esas son oportunidades que tenemos para entrar al mercado. Eh, lo hablaba los otros días en un video de YouTube en donde estamos acostumbrados a comprar en las velas verdes. ujú. Sí, ¿Cuándo sí, compramos? Cuando vemos que el precio se está yendo para arriba. ¿Sí? Y cuando todo está cayendo, cuando vemos esas velas rojas, 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 estamos acostumbrados a vender por miedo porque todo se va a cero. exacto. Y fue algo que yo lo he vivido, lo he sabido, lo he visto y también tiene mucho que ver,
creo yo, desde mi perspectiva, que tiene relación directa con cómo nos educaron desde el inicio, cómo nos enseñaron desde niños hasta cómo está el semáforo de la calle, ¿no? Verde, ok, rojo, te paras. Entonces, lamentablemente, muchas veces así actuamos. Cuando en el tema del mercado, seguramente alguno lo podrá ver, es totalmente al revés, ¿no? Como dicen, ¿cómo va este dicho, Javi? Que es compra la noticia, venden el rumor, o cómo es. Sí, 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 que se usa mucho en Wall Street. Ujú. Compra el rumor y vende la noticia. Exacto, entonces finalmente estuvimos viendo bombardeos de situaciones publicitarias, de redes sociales, me refiero a ese tipo de bombardeos de noticias, ¿no? De que todo se va a ir al diablo, todo se va a acabar, la tercera guerra mundial, etcétera, etcétera. ¿Y ahora qué hacemos, no? Porque de pronto fue esa ansiedad en donde dije, y había memes, ¿no? Apenas que me está yendo bien, ¿no? Y esto ya se está yendo al carajo. Entonces, ese tipo de ansiedad, desafortunadamente, no cometí ninguna venta por pánico ni nada. Ya he pasado por esto. Podría ser ya la segunda, tercera vez que pasamos por una situación así. Dije, ¿Viste el lunes lo que pasó? sí, sí, todo tranquilo. Rebotó en 3 horas, el precio recuperó todo y no pasó acá absolutamente nada. O sea, todas esas velas rojas que vimos de miedo se anularon en 3 horas del lunes. Exacto. Y yo en lo personal ya no entré en el mercado, no porque no tuviera liquidez y a lo mejor por falta de experiencia, sino porque yo en su momento dije, voy a esperar un poco. No, Sí, finalmente muchos lo dicen, tú lo has comentado, muchos traders, o sea, nunca vas a comprar hasta abajo y nunca vas a vender no, hasta no, arriba. no, tal cual. Hay unas correcciones, hubo análisis, ya compramos después de este lunes algunos otros activos y pues veremos, ¿no? Pero sí es una cuestión que en lo personal, y hablábamos el episodio anterior sobre el tema de de la soledad con relación, no de que esté uno solo, ¿no? Y tirarme al suelo, no, 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 sino de cómo afrontas esto, ¿no? Porque, por ejemplo, pues vienen proyectos importantes, pues yo me acabo de casar hace no mucho, y de pronto es como decir, bueno, ¿y qué pasa, no? O sea, desde que estoy chiquito estoy escuchando que la situación económica en el país no es buena, de repente a lo mejor se recupera, a veces no, ahora el mundo, ahora esto y otro, y dice uno, bueno, no puede haber un poquito de paz. Digo, yo sé que todo no va a ser velas verdes, como se menciona siempre en el mercado, pero ya de pronto es como de, ya suéltenme el guante, ¿no? O sea, lo veo en cuestiones globales, pero también lo empiezo a ver aquí en México, ¿no? Yo, por ejemplo, como abogado, como especializado en temas de impuestos, en temas de prevención de lavado de dinero, hay mucha más mm, legislación, es decir, el gobierno está empezando a apretar el cinturón y a buscar la forma de tener un mayor control de muchas cosas que no se tenían. Por un lado, uno dice, oh, es que el gobierno nos quiere vigilar y todo esto. Bueno, tienen sus razones de seguridad, tienen sus razones de fiscalización. Ok, está bien, pero también sabemos que hay gente que con el poder se puede volver loco. Entonces, también hay que tener cuidado por eso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor el tema mundial ya se está empezando a recuperar. A lo mejor los mercados ya se están empezando a recuperar, sí, pero ¿qué pasa en México? ¿Cómo cuido mi cartera, no? El tema de los impuestos, mucha gente pues va a tener que empezar a regularizarse. Quienes utilizaban o hacían actividades no necesariamente ilícitas, sino que parecían, ¿no? Como dicen, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Como estar utilizando efectivo de una forma distinta, o mira, págame esto en efectivo y esto en cheque, y házmelo así, y házmelo así. El gobierno ya va a tener mayor control de eso y no vamos a poder, como lo dijimos en la anterior ocasión, no nos vamos a poner a lloriquear y a decir, ay, es que el gobierno ahora sí me quiere nada. Hay que buscar soluciones. Esto también en su momento me genera a mí miedo, incertidumbre, pero si ya lo peloteamos, como lo hemos hecho, ya uno se pone a pensar y dice, bueno, también es una oportunidad, por ejemplo, para nosotros en consultoría, de brindarle herramientas a empresas o a personas que se dedican a una actividad económica a que hagan bien las cosas y también a protegerse, ¿no? Como el tema de las criptomonedas. Uno de nuestros seguidores, amigo nuestro, me dijo, oye, es que hablaron, por ejemplo, solo de Bitcoin, ¿no? O solo de las criptos en el anterior programa. Vamos a hablar también de eso. Pero aquí, ¿por qué quiero tratar el tema de Bitcoin? Principalmente por el objetivo por el que fue creado, para que nosotros pudiéramos tener un lugar donde refugiarnos, donde poner nuestro dinero ante este tipo de conflictos, ante este tipo de situaciones y que no haya intermediarios. Porque si de pronto, como en España, ¿no? Que ya no te dejan sacar creo que más de 5,000 euros
así de un jalón del banco, o aquí a las personas que ya les están empezando a limitar el sacar el dinero de su Afore para el desempleo, Ujú. al rato ¿qué va a pasar, no? O sea, tú vas a tener tu dinero en el banco, sí es tu dinero, pero no vas a poder disponer de él si la cosa se pone de pronto fea o no te gusta, no porque se ponga fea, ya no te gusta y dices, me voy, no te vas a poder llevar tus cosas. Sin embargo, la economía descentralizada, que es más de lo que hablamos aquí, busca resolver eso, ¿no? Bueno, Bitcoin llega justamente producto de una crisis mundial que se desató en Estados Unidos en el 2008, vos la conoces bien, que es la crisis subprime. Ujú, Bueno, Bitcoin nace a partir de ahí como una alternativa al sistema monetario mundial. Yo siempre digo que más o menos cada 80 años hay un cambio de paradigma monetario, hay un cambio de sistema monetario en el mundo, en donde, bueno, Bitcoin llegó, creo yo, y va camino a eso, a cambiar el sistema monetario mundial. ujú, En algún momento tuvimos un patrón oro en el mundo, donde la unidad de valor de reserva era el oro y todas las monedas, todas las divisas de todos los países estaban respaldadas en oro, y quien más oro acumulaba, más oro tenía, más fuerte tenía su economía y ujú, su moneda desde el punto de vista monetario. Después ese patrón oro se abandona, pasamos al patrón dólar, en donde la reserva de valor hoy de los, de todos los países del mundo es en dólar, es decir, cuántos dólares tenemos como país que respaldan nuestra moneda, ujú. que eso nos da capacidad y nos da poder de fuego y nos da una política monetaria más sana en teoría. Entonces la reserva de valor es el dólar, hoy, ¿tá? Desde los años 70. Ujú. Y la confianza que tenemos en el dólar y en la principal economía del mundo, que es Estados Unidos. Ahora, perdón que te interrumpa, y esto yo lo escuché mucho, porque mucha gente menciona, ¿no? Es que el dólar se va a desplomar, es que el Sí. dólar está perdiendo valor, es que el dólar esto, es que el dólar lo otro. ¿Tú cómo lo ves desde un punto de vista, desde tu perspectiva como economista? O sea, ¿realmente crees que eso suceda, lo que está haciendo Trump? ¿Está bien, está mal? ¿Ha logrado lo que él ha querido? Porque al final, a lo mejor la economía la sacudió, pero en Estados Unidos, por lo menos en lo que son los aranceles, ha estado recaudando a lo bonito. Y en el tema de acá, de los mercados y del dólar, no sé cómo tú lo has visto. Mira, yo creo que el dólar es muy difícil que puedan destronarlo, Ujú, como han intentado con los BRICS, como han intentado otras monedas, de quitarle valor al dólar. La realidad es que hoy el dólar maneja el mundo, todas las transacciones internacionales, la mayoría, la gran mayoría se necesita el dólar para hacerlas. Eh, el comercio del petróleo mundial es en dólares. ujú, Entonces, la realidad es que el dólar está respaldado por la principal economía del mundo, que es por lejos la principal economía del mundo. China se asoma como la segunda economía del mundo, pero está muy lejos de lo que es Estados Unidos. ok. Con lo cual, es muy difícil y realmente no creo que a muchos países les interese ir por ese camino hoy, de decir, ah, vamos a destronar al dólar. Porque todo el mundo se mete en un quilombo, en un problema. Claro. No es algo, desde mi punto de vista, que le interese a los países, que le interese a China, más que por una cuestión, los rusos, por ejemplo, más que por una cuestión política, creo que económicamente no les interesa. Mucho menos hoy en día, teniendo a Bitcoin, teniendo las criptomonedas, que yo creo que ahí sí, esa es la principal competencia que podría llegar a tener una moneda como el dólar, que es un sistema descentralizado. Ujú, Pero pasar del dólar al yuan chino como moneda de respaldo de valor del mundo es el mismo sistema monetario, no cambia nada, nada más que cambia el signo de la moneda. claro. ¿Y cuál es el gran poder que tiene Estados Unidos hoy, económico y político? Que es el dueño de la moneda mundial. Estados Unidos puede imprimir la moneda mundial que es el dólar. ¿Sí? Ujú. Ese es el gran poder que tiene Estados Unidos frente al resto de los países del mundo. Argentina no puede emitir dólares, México no puede emitir dólares, ningún país puede emitir dólares. El único que lo puede emitir es Estados Unidos y ellos tienen el poder. Claro, y ahorita tocaste un punto que me llevó a mí a acordarme de algo que en su momento pensé para con mi emprendimiento, mi negocio, mi profesión, pero también ahorita lo voy a considerar o lo comparto con la finalidad de
de hacerlo como yo lo imaginé. Tú, por ejemplo, comentaste que pues los países realmente no es que se vayan a poner a competir o a querer destronar el dólar porque finalmente se van a meter en un problema, ¿no? Van a generar un lío. Y además también yo siento que se podrían distraer de lo que verdaderamente un país necesita, que es desarrollo. O sea, si un país se va a dedicar a tratar de fregar al otro, en lugar de lograrlo posiblemente, pelear este David contra Goliat, pues vas a dejar de atender lo que verdaderamente tú como país tienes que estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, yo lo veo, que ahora lo invitaron al BRICS y que se empieza como a querer pelear con Estados Unidos y es un poco como decir, ok, no está mal explorar ese tipo de alternativas, pero creo que lo tienes que hacer un poco de una forma más armónica. ¿A qué me refiero? El 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos, dependemos de Estados Unidos. O sea, lo que señaló el hijo de Trump hace poquito, este comentario tan desatinado o Ujú, no, ujú, en donde ujú, señala que si México se metiera en una bronca con Estados Unidos en 4 segundos ujú. termina con ellos. Muchos se burlaron, pero sabemos que podría ser posible. O sea, realmente nosotros cómo nos vamos a defender. Y no solo yo creo que lo señaló en el tema bélico, ¿no? Sino también un tema económico. De pronto dice, pues nos aguantamos y no les compramos y en un mes, 2 meses a ver qué hacemos, ¿no? Entonces eso yo de repente lo empecé a ver para conmigo y pues si tú estás en un emprendimiento, estás invirtiendo y empiezas a ver que tu competencia, tu amigo, empieza a avanzar distinto, empieza a hacer cosas o les empieza a ir mejor, no te distraigas, tú sigue ahí, porque el distraerte por tratar de mejorar, por tratar de igualar o por tratar de fregar a alguien, lo único que va a hacer es distraerte, ¿no? Y que son cuestiones que muchas veces no tenemos cómo medirlas o cómo entenderlas, sino hasta que ya lo estamos viendo. Ahorita lo estamos hablando con temas de países, la cuestión de la economía, pero también en cuestión personal, creo que nos ha pasado. Yo en lo personal, puede que no parezca parte del tema, pero yo en lo personal sí llegó un punto a mi edad en donde dije, ¿qué estoy haciendo, no? Yo ya veo a Juan, a Pedro, que traen carros, traen casas, ya se casaron y yo. Y lamentablemente uno se empieza a comparar, como lo hacen a veces los países, como lo hacen los traders, como lo hacemos todos. Y creo que lo mejor es dedicarnos en este caso a lo que nos toca, a lo que queremos y hacerlo. Y en el caso de México, cuestión económica o los mexicanos, pues creo que lo que tenemos que empezar a hacer es ya ponernos a hacer lo que tenemos que hacer, buscar alternativas. Afortunadamente con redes sociales, la globalización y democratización del ingreso a los mercados financieros ya nos brinda mayores posibilidades para crecer. ¿No? Tú, por ejemplo, que vienes de Argentina, vienes, estás aquí, ya llevas que 9, 10 años, 10 años. finalmente es buscar la papa, ¿no? Como decimos acá, y aprovechando todo este tipo de herramientas. Sí, hay que educarse y prepararse, eso lo comentamos siempre. Tenemos las herramientas al alcance de nuestras manos con un teléfono, donde podemos acceder a ChatGPT, podemos acceder a hoy muchas herramientas, eh, mismo YouTube, viendo videos de entrenamiento, de coaching. No necesitamos ir a estudiar a una universidad mega wow y Ujú. gastarnos una fortuna, donde estas universidades donde van a estudiar los hijos de los millonarios, Claro. para poder prepararnos, informarnos y entender lo que estamos haciendo. Un poco lo que intentamos hacer desde este espacio es justamente despertar en la conciencia de las personas, en la mente de las personas, despertar esta inquietud por aprender. Entonces, yo me voy feliz si después de estas charlas que nosotros estamos teniendo, del otro lado, hay personas en donde dicen, bueno, voy a ver qué es Bitcoin, Ujú. ¿no? Por decir Bitcoin, ¿no? Pero porque Bitcoin es el presente y es el futuro. Entonces, tenemos que saber qué es Bitcoin, tenemos que saber qué son las criptomonedas, tenemos que salir de esa mentalidad De la caja, ¿no? chiquita de decir es especulación y es una estafa y los mercados financieros. Yo leo mucho en X, en la Ujú. red social, personas que hablan del mercado financiero como la timba. La timba en Argentina es el juego, la apuesta. Ok. ¿Sí? Como que el mercado financiero no sirve para nada y es para los timberos que solo quieren Especular y... ganar plata sin trabajar. Yo a esas personas les respondo, si supieran que del mercado financiero se financian muchísimas empresas
que a través de ese dinero que captan del mercado financiero pueden invertir y generar empleo, Ujú, no dirían la pavada que están diciendo. claro. ¿Eh? Y yo esto lo he escuchado y entiendo por qué. Lo comentábamos hace rato. O sea, cómo nos educaron, cómo nos enseñaron. Y ahora nos estamos dando cuenta que no necesariamente tienes que sudar la gota gorda y terminar con las manos callosas Ujú, para decir que verdaderamente trabajé, ¿no? Porque uno ujú, lo empieza a ver. Seguramente quien nos escuche va a decir, sí, o sea, yo a veces es desesperante que yo le friego de 8 de la mañana a 8 de la noche y termino la quincena sin dinero, ¿no? Y de repente veo a dos, tres TikTokers o a dos, tres personas que están jugándole a las moneditas o a Bitcoin y ya traen carrazos, ¿no? O sea, no hay una justicia social y empieza entonces a venir todo esto. Yo recuerdo mucho, creo que te lo enseñé o tú me lo mandaste, no recuerdo mucho, que era un meme o algo así que señalaba que uno de los mejores o de las mayores revoluciones que ha logrado Bitcoin es que la gente se ponga a estudiar. ujú, ¿Y a qué me refiero? Bitcoin como tecnología o como nueva creación o como algo novedoso, quien se mete al estudio de Bitcoin, indiscutiblemente le da por meterse a estudiar más cosas. Yo en lo personal digo, soy abogado, en su momento estudié impuestos, estudié finanzas, cuestiones básicas, las finanzas personales, pero ya empezar a conocer cómo se mueven los mercados internacionales, empezar a entender todo esto que veíamos en las noticias, ¿no? Que el Dow Jones, que el Nasdaq, que esto y que el otro, que dices, oh, yo siempre me gustaría saber ese idioma. Es algo en donde creo que nos tenemos que quitar esa venda y nos tenemos que quitar por lo menos esa programación que es difícil, en donde tenemos que entender que todo es un conjunto y todo fluye y todo es a veces interdependiente, como tú lo acabas de decir, o sea, esos trabajos en donde el señor trabaja a piedra y lodo y a pico y pala, tiene relación con el inversionista que está atrás de toda esa empresa, que totalmente. está trayendo liquidez, ¿no? Y a veces a mí me ha pasado, o sea, a veces de pronto digo, hoy siento que no trabajé nada porque, porque no, a lo mejor no atendí asesorías o porque me dediqué a grabar, pero esto también es trabajo, porque al final del día esto te da exposición, te da horas de vuelo en la cuestión del hablar. Y como tú lo dices, aquí no es un tema para venir a educarnos, es un tema para compartir, para hacer catarsis y decir, sí, es cierto, yo he pasado por eso. O sea, yo en lo personal, con amigos, por ejemplo, mis mejores amigos, pues de pronto empiezan a ver como el tema de Bitcoin, ¿no? Alguno de ellos, por ejemplo, Efren González, ¿no? Él es un muy buen amigo de la carrera, si nos está en su momento que nos Le vea, un mandamos un saludo. saludo. Él acaba de entrar a este mundo, ¿no? Porque él ya me decía, oye, pero a ver, quiero conocer. Le dije, bueno, pues mira, le mandé algunos libros, le mandé que se metiera al grupo de Telegram y apenas empezó, ¿no? Y yo lo vi a él emocionado, entusiasmado, pero con muchas dudas. Y eso es algo importante. ¿Y por qué comento esto? Porque si quieres empezar en este mundo, si bien puede que lo hagas de forma autodidacta y te instruyas, siempre está bien que te acerques a alguien que por lo menos ya lo ha hecho, ¿no? En este caso yo agradezco su confianza, que me dijo, oye, a ver, enséñame, me echa llamadas y nos hablamos, y a ver, ayúdame a comprar, ayúdame esto, ayúdame el otro, pero ya es como que ya se abrió y ya empieza a ver otros panoramas. ¿Por qué? Porque también su profesión es la misma, él también es abogado, él está en Aguascalientes, él se encarga de otras situaciones. Son cuestiones que platicábamos no hace mucho, hace unas 2 semanas que yo estuve en Aguascalientes, el hecho de que esto ya viene, estas nuevas tecnologías ya vienen, esto revolucionario ya viene, o te adaptas o adiós. O sea, yo lo comentaba con alguna gente, ¿no? O sea, ahorita ya no hay pretexto para que digas que no te pudiste educar, que no te pudiste instruir, habiendo tanta facilidad a las redes sociales y a la información. O sea, yo siento que aquí va a ser un punto en donde la brecha va a ser más amplia, es decir, ya la clase media, como nosotros la vemos, yo siento que ya va a empezar a desaparecer porque o te sales de la caja y avanzas o de plano te vas a quedar allá. O sea, la gente al rato le va a pasar que Estados Unidos de pronto diga, ¿sabes qué? Todas las empresas que están en México que tenemos alianza, quiero que nos manden el dinero en USDT o en USDC o en Bitcoin. ¿Qué van a hacer las empresas de aquí? Ujú. Y si no, ya no les compramos. ¿Qué vamos a hacer? Una de dos. O nos hacemos las víctimas y volvemos a chillar de que Estados Unidos nos está bloqueando, o nos adaptamos. Entonces, esas son cosas que de repente uno sí dice, puta, ¿qué hago, no? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo hago esto? ¿Qué? No sé, yo lo veo desde mi profesión, desde lo personal, con mis amigos, familia, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay que ser mesurados para no llegar a este grado de ser un
converso entusiasta, ¿no? Como las personas estas que van al CrossFit y que todo el mundo quieren que vayan al CrossFit, o los veganos, ¿no? Que todo el mundo quiere que sean veganos. No, o sea, también hay que saberlo transmitir para que la gente empiece a acercarse de forma armónica, Sí, la ¿no? intención es que la gente se pueda justamente acercar, pueda entender de qué hablamos cuando hablamos de estas tecnologías, de qué hablamos cuando hablamos de Bitcoin, de qué hablamos cuando hablamos de una blockchain, de USDT, Ujú. entender qué es, porque si no, te quedas fuera, te vas a quedar atrás. Es un hecho, te vas a quedar atrás. El mundo está yendo para un camino de monedas digitales. Entonces, en términos monetarios, hablando en términos monetarios. Entonces, si no comprendemos eso, si no nos adaptamos a eso, dicen que en la evolución no sobrevive el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Claro. Entonces, esto es un cambio que estamos viviendo en un sistema monetario mundial, ¿sí? Con muchas resistencias, obviamente, porque va en contra del sistema centralizado global, pero no, esto va a explotar, digo, explotar para arriba, de explotar en el buen sentido de la palabra, Ujú. eh, cuando el primer país más o menos importante del mundo tome a Bitcoin como moneda de curso legal. Y quizás antes, cuando ya empiece a, quizás no sea una moneda de curso legal, pero sí ya permitan hacer transacciones, permitan a los bancos Ujú. tener instrumentos de inversión con Bitcoin o tener cuentas de Bitcoin de sus clientes. Quizás va por ahí. Y Estados Unidos con Trump no está lejos de eso. Cada Sí, vez no. están quitando más restricciones y más regulación o más prohibiciones que había a Bitcoin dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos empiece a liberar todo eso y se abra completamente, ya cuando te quieras subir ahí ya es tarde, Exacto. ya va a estar. Sí, y es algo que seguramente muchos critican, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Que en todo se quiere meter y todo quiere. Pero bueno, finalmente le está funcionando y le ha funcionado. O sea, ¿por qué no nos ponemos un poco a hacer eso? Es decir, yo lo veo desde mi profesión, como abogado y que vemos temas fiscales y en PLD. Hace 4 o 5 años que ya empezaba más a meterme en esto. Lo frustrante, no sabes lo que era, por un lado, no entender un tanto lo que era el trading, lo que eran las criptos, porque lo empiezas a estudiar y dices, ¿de qué diablos están hablando? Sino también lo frustrante que en su momento era a quién me acerco. Es decir, no hay nada todavía, hay muy poco. Y hace 5 años yo podría decirle, oye, le voy a hablar a mi sensei o le voy a hablar a un profesor que es el experto más que yo en temas fiscales, en temas PLD, pero en cripto no sabe nada, en Claro. inversiones no sabe nada. ¿Cómo le pregunto? Y aquí es donde uno tiene que decir, o me adapto y o sigo en lo tradicional. ¿Qué me funciona a mí? Adaptarme y no solo adaptarme, adaptarlo a la profesión y hacer una especie de híbrido y que sea un nuevo producto, ¿no? Lo cual en lo personal me encanta y me ha ido mejor, ¿no? Entonces, es un llamado a las personas a que lo empiecen a ver no como algo del diablo o algo que sea pecado, ¿no? O sea, yo te preguntaría a ti, Javi, o sea, ¿qué le dirías a esa gente que tiene todo a lo mejor temores? ¿O tú cómo le explicarías, por ejemplo, a una persona totalmente fuera de esta situación, qué es esto, no? Y no solo Bitcoin, o sea, agárrate, a ver, siéntate y mira, los mercados financieros, las inversiones, el mundo descentralizado, es importante que lo conozcas. ¿Por qué? Mira, lo que pasa es que durante muchos años, para acceder a un mercado de capitales, a un mercado financiero, necesitábamos del broker de bolsa. Ujú. Entonces teníamos que ir con nuestros ahorros a un broker de bolsa y decirle, mire, quiero invertir con ustedes. Estas famosas casas de bolsa Ujú. eh, de Wall Street, podemos mencionar varias, en donde, bueno, vas con tu dinero y ellos toman tu dinero y te dicen, bueno, nosotros vamos a invertir y te vamos a dar tanto al año. Ah, bueno, buenísimo, listo. Firmamos los papeles, te hago la transferencia y todos los años me cae mi rendimiento, Ujú. siempre que no pase una crisis como la del 2008. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, pero ahora, con este mercado descentralizado, con la llegada de las criptomonedas, que se socializó,
la entrada al mercado financiero, pues las criptomonedas son mercado financiero. Alterno, ¿no? Podríamos decirlo. Sí, sí, porque es descentralizado, tal cual. El otro es centralizado. Ujú. Eh, entonces, ya no necesitamos el broker de bolsa para entrar al mercado. Necesitamos una conexión a internet, necesitamos un celular Ujú. o una PC, una computadora, y $50. A partir de ahí a ver, eso es un gran avance, para mí es algo muy positivo, pero tiene unos riesgos, conlleva unos riesgos enormes. ¿Por qué? Porque permite que todas esas personas que no entraban al mercado financiero centralizado porque necesitaban de un capital elevado, necesitaban del broker, si vos ibas al broker con $10, no te abrían la puerta. Claro. Te Ni decían, siquiera te señor, volteaban a ver, ¿no? no me haga perder el tiempo, con esos $10 como hace una hamburguesa. Pero ahora sí podemos entrar con poco capital. Pero eso lleva un riesgo enorme porque ahora tenemos un montón de personas, tenemos a mucha gente que accede sin saber. Exacto. ¿Ah? Antes no podía acceder por la restricción del capital o si tenías el capital accedías a través de un broker que sabía lo que estaba haciendo en Sí, que era teoría. como un filtro, ¿no? ¿Ah? Ahora no tenés ese intermediario que supuestamente sabe lo que estaba haciendo, nos metemos solos y no sabemos lo que estamos haciendo, porque no sabemos de finanzas, porque no sabemos de criptomonedas, porque esto viene desde chicos, desde las escuelas, desde las familias incluso, en donde no nos enseñan a invertir. Claro. Si te fijas, los porcentajes de la población que invierte en Estados Unidos frente al resto del mundo, bueno, es salvaje la diferencia. En Estados Unidos más o menos un 60-65% de las personas invierte en bolsa. Tiene una cultura financiera muy superior al resto del mundo. Ujú. ¿Ah? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las personas que se meten al mercado financiero, en este caso de criptomonedas, tienen muy poquito conocimiento. Y lo ves en los mercados después, la rentabilidad o los traders o inversores rentables en los mercados financieros, al menos en mercados de criptomonedas, eh, es de pierden un 90%, un 95% de esos traders inversores pierden y entre un 5 o un 10% son los que ganan. Pero no es una cuestión de que ese 5 o 10% son los millonarios que manejan los mercados y que sí, están ahí metidos, Ujú. pero hay personas que saben lo que están haciendo. Entonces esto es importante, yo siempre lo digo, si sabemos lo que estamos haciendo, lo más probable es que nos vaya bien. Si tenemos un plan, si tenemos una estrategia, si somos disciplinados, si conocemos lo que estamos haciendo, nos va a ir bien. Las mayores probabilidades es que tanto invirtiendo como haciendo trading, nos vaya bien en el mercado y Ujú. podamos hacer crecer nuestro capital. Ahora, cuando no sabemos lo que estamos haciendo, no tenemos un plan, nuestras decisiones son manejadas por nuestras emociones, por impulsos, por ansiedad, por pánico, eh, vamos a perder nuestro dinero. Entonces ahí, cuando perdemos ese dinero, ¿qué es lo primero que decimos? Ah, esto está manipulado. Ah, esto es una trampa, esto es un casino, siempre va a ganar el casino. Sí, sí. Pero eso es una excusa. Es una excusa para realmente no asumir que tenemos que saber lo que estamos haciendo. ¿Sí? Esto es, eh, recién hablabas de como un mentor, como un coach, como acercarte con personas que ya tengan un camino desarrollado. Entonces pensemos en que vamos a estudiar medicina. Ujú. ¿Sí? Queremos ser médicos. Vamos a estudiar 5 o 6 años medicina. Y además nos gusta operar el cerebro. Nos gusta abrir el cerebro y tocar ahí el cerebro, sacar tumores, Sí, la sangre y todo eso. destapar tuberías y demás. Bueno, pero en el cerebro. Saliendo de la escuela de medicina con 5 o 6 años no vamos a poder. Lo más probable es que si abrimos un cerebro, esa persona quede con alguna secuela interesante si es que queda vivo. ¿Eh? Pero ¿qué hace un médico que se quiere especializar en eso? Se junta con un neurocirujano que tiene 30 años abriendo cerebro Ujú. y empieza a participar en el quirófano con ese neurocirujano viendo lo que hace ese tipo que tiene 30 años haciendo lo que hace. Claro. Y esto es lo mismo como cualquier disciplina. Quizás hay disciplinas más críticas que otras, en donde, bueno, el error
no conlleva mayores riesgos más que una frustración. El error de un neurocirujano es una vida humana. El error en el mercado financiero te puede llevar a la quiebra financiera, familiar, emocional, porque si no sabemos lo que estamos haciendo, si vamos al mercado financiero creyendo que somos Warren Warren Buffett. Buffett de las criptomonedas, hipotecamos la casa y con esa hipoteca vamos y le metemos todas a Bitcoin y perdemos ese dinero, bueno, vas a estar en graves problemas emocionales, financieros, familiares. Claro. Y, y aquí llegan a mi mente dos, tres reflexiones o dos, tres cosas que me gustaría compartir respecto a lo que comentas. Por un lado, todos queremos hacer dinero o tener más dinero o que el dinero que ganamos nos rinda mejor. Entonces, creo que sí tenemos que, si bien no meternos a hacer trading, porque a lo mejor como tú dices, yo no quiero ser cirujano, ¿no? Yo no quiero ser arquitecto, yo solo quiero conocer cuestiones básicas. En el caso de los mercados financieros, yo no quiero ser trader, yo quiero conocer lo básico. Es conveniente que lo empieces a hacer, no necesariamente para hacerte rico, pero para que también empieces a adoptar otras herramientas o otras maneras de pensar y de cómo gastar, ¿no? Porque muchas de las veces nunca nos damos cuenta que a veces no tenemos dinero principalmente por la forma en la que actuamos. Aquí no es que estoy hablando, no estoy diciendo que el que es pobre porque quiere, ¿no? Sabemos que ni tanto es esa situación, pero tampoco es la meritocracia, o sea, es una combinación de muchos factores. Es decir, si tú tienes cierta cantidad de dinero o estás ganando cierta cantidad de dinero porque eres un adulto productivo y quieres ganar más, pues tienes que entender varias cosas como no las estabas entendiendo antes, ¿no? Desde libros para instruirte en educación financiera básica, cómo ahorrar, cómo invertir, tú lo estás hablando ahorita, la democratización de entrar o la socialización de entrar a casas de bolsa, de empezar a invertir. Creo que ya no tenemos ese pretexto por un lado. ¿Y cuál es una de las grandes ventajas? Tú lo dijiste ahorita. Quiero ser neurocirujano, me acerco con el que es neurocirujano. Yo lo llegué a leer, ¿no? En libros que te hablan de los negocios y te hablan de dinero. Y mencionaba, ¿no? Como de una de las estrategias es vete los viernes a un café en una zona bonita y escucha conversaciones y empiezas a hacer networking. Afortunadamente ahorita ya no necesitas 100% eso. Puede que lo puedas hacer, ¿no? También empieza a juntarte con esa gente. Decían, métete un club, métete esto. No, bueno, ahorita no puedo pagar un club. Pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Dedicarle tiempo, por ejemplo, en redes sociales, seguir a neurocirujanos Ujú. que suben contenido, seguir a traders que suben contenido y no con el objeto de consumirles cursos ni nada, escúchalos, Ujú. empieza a familiarizarte. No necesitas ahorita comerte al mundo, porque eso es algo que nos pasa mucho, esa impaciencia, esas ganas de ya quiero, ¿no? Porque la otra parte que yo quería comentar es esta situación en donde, bueno, ya empiezas, ya te metes y ¡pum!, recibes un fregadazo. O Ujú. sea, Ujú. o por un lado empiezas a poner pretextos, es que no me quisieron enseñar, es que nadie me apoyó, es que el mercado es un hijo de la fregada, Ujú. es que yo soy la víctima del mundo, Ujú. o bien, también que luego llega a suceder el golpe al ego, ese golpe de decir, yo no sirvo para esto. Todo el mundo me decía, mis amigos me decían, la familia me decía, o sea, yo he escuchado, porque yo lo llegué también así a decir, bueno, creo que esto no es para mí. Bueno, eso es súper importante porque el cerebro toma los mandatos y esas creencias como ciertas Ujú, y actúas en consecuencia. Entonces, si vos crees que no podés y te decís a vos mismo que yo no puedo, yo no sirvo para esto, tu cerebro lo toma ujú. y actúa en consecuencia. Entonces, no vas a poder y te va a demostrar que no sos capaz para eso, cuando en realidad eso es una creencia limitante. Hay mucho de esto para Sí, hablar sí, y sí, para sí. investigar. Si les interesa el tema, busquen contenido en internet, hay un montón de personas súper preparadas que hablan de esto, eh, de cómo el cerebro toma estas creencias y cómo nos limita en lo que queremos ser o hacer. Sí, claro, digo, eso.
lo hemos visto hasta en las películas, ¿no? De aquel niño o niña que siempre le estaba diciendo a la mamá o el papá, eres un inútil, no sirves para Ujú. nada, no sirves para esto. Y el joven termina creciendo pensándolo, ¿no? O sea, ahora también es importante, no todos tenemos esa resiliencia o esas ganas de decir, puta, no puedo, no esto, pero lo voy a seguir intentando, ¿no? Porque, bueno, yo por lo menos en lo personal, yo sí agradezco que tengo esa parte, ¿no? Porque si bien de pronto soy muy de mente catastrófica, sufro ansiedad y tengo de repente estos momentos de, ay, se me va a ir o me da el váguido, también hay otra parte de mí que me dice, no, 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 venga, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes, sí puedes. ¿Por qué? Porque lo vi en mis papás, porque lo vi también como hermano mayor, muchas veces, ay, mira, qué niño tan listo, qué niño tan esto, pues uno se la va creyendo, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que también eso te juega en contra porque las cosas cuando no te empiezan a salir, empiezas a dudar de ti, ¿no? Y empiezas a decir, Claro. ah, pues no, que era yo muy chingón, no, que yo era muy esto, muy lo otro. Entonces, es un conjunto de muchas cosas que yo en lo personal, el mercado a mí me ha visto ver mi suerte en todos los sentidos. Y es algo que ahorita digo, ok, ¿y a qué iba con esta reflexión? Si tú entras al mercado, si tú entras a la inversión, si tú entras a emprender, si entras a hacer esto, a hacer lo otro, y te equivocas y la riegas y pierdes dinero, no pasa nada. Todos pasamos por eso. Yo lo he vivido con gente que asesoro, que literalmente los han estafado, los han engañado, pues, los escucho cuando dicen, sí, Lick, ya me di cuenta que sí es una estafa y se siente que se derrumban un poco, ¿no? Incluso he escuchado gente que me dice, puta, ¿qué le voy a decir a mi esposa, no? O mi familia casi que se va a burlar de mí. Ya me decían, por un lado, que no me metiera en cosas de Bitcoin y ya estaba yo de aferrado y no quiere decir que Bitcoin estuviera mal, sino que entró con gente que no debía de entrar, Ujú. lo terminaron estafando y ahora con qué cara, ¿no? Ahora imagínate si es un padre de familia, si depende la familia del dinero que metió y que perdió, también es una forma de decirle, sí, qué mal, pero a todos nos puede pasar. Todos hemos perdido dinero, todos hemos cometido errores y creo que es algo importante que tenemos que empezar a ver. Hay que dejar de autoflagelarnos cuando cometemos un error relacionado a todo esto. Sí, y sobre todo el pensar esto de que si perdí dinero soy malo en lo que hago. No, en realidad es una parte del negocio. ¿Sí? Claro. Estar en el mundo de las inversiones, estar en el mundo del trading, O en un negocio. en un negocio, perder dinero es parte de. Lo importante es que en el tiempo vos logres una rentabilidad, es decir, que tus ingresos sean mayores que tus pérdidas. Pero acá es importante, también desde el punto de vista psicológico, emocional, es que tendemos a pensar que un hecho nos define. Ujú, Entonces, perdí dinero no sirve. No, es una parte más de a lo que te estás dedicando. ¿Sí? Y no pasa nada. Ahora, si ese hecho se repite N veces y perdés, y perdés, y perdés, y perdés, bueno, te tenés que replantear ¿qué qué estás estás haciendo? haciendo, Claro. porque evidentemente eso no está funcionando. Si ganas uno y perdés 100 y todos los meses te pasa lo mismo, bueno, tenés que parar la pelota y ver qué estás haciendo. Ujú, Y de lo anterior que decías, y que hablábamos esto de querer y poder, esto de yo sí puedo, yo sí soy bueno, no me voy a autolimitar, no voy a incorporar esta creencia de no puedo, no sirvo para esto. La realidad es que en el trading o en el mundo de las inversiones, muchas personas piensan que hay que ser eruditos, súper inteligentes, hay que ser unos cráneos tremendos, hay que ser Einstein para ganar dinero. La realidad es que no. ujú. La realidad es que no. La realidad es que siendo disciplinado, teniendo un poco de conocimiento, teniendo un plan, teniendo una estrategia, te va a ir bien. No es más que eso. Y pongo mucho énfasis en la disciplina. Te va a ir bien. Si controlas tus emociones, te va a ir bien en los mercados financieros. ¿Sí? Vas a perder, pero vas a ganar más de lo que vas a perder. Pero hay disciplinas que requieren talento. Claro, también. ¿Ah? Entonces, decir, yo quiero ser pianista y voy a ser el mejor pianista. Y estudio piano y me pongo a tocar el piano, y estoy hablando en mi caso particular, nunca estudié, pero mi situación sería esta, voy a tocar mal,
porque intenté tocar la guitarra y toco mal, porque no tengo talento para los instrumentos. Y es la realidad. Ujú. Así como no tengo talento para jugar al fútbol. ¿Ah? Pero juego al fútbol con mis amigos para divertirme, Sí, no sí. para ser Messi. Yo nunca podría haber sido Messi, porque no tengo el talento. Entonces, aunque de chiquito yo hubiese dicho, quiero ser el mejor jugador de fútbol del planeta, lo más probable es que hubiese tenido una frustración muy grande porque no tengo el talento para hacerlo. Entonces, hay disciplinas que necesitas ese talento. El trading no lo necesitas. Y algo bien importante que tú comentas es principalmente empezar a hacer las cosas, las que sean, ya sea mercado, negocio, un idioma, lo que sea, para que tú empieces a ver exactamente en qué eres bueno y en qué no, Ujú, ¿no? Es como esta, digo, no sé en dónde lo vi o lo leí, ¿no? Que decía que el hijo llegó con las calificaciones y sacó 2 en matemáticas y 10 en arte, ¿no? ujú. Y dice, ponle un maestro en matemáticas. Es cuando, no, de pronto, creo que el maestro tiene que ir en el tema del arte, ¿no? Digo, aquí estamos hablando de un tema educativo, pero ya uno como adulto que ya empieza a tener control de su dinero y de sus decisiones mayormente, es bueno que empieces a hacer este tipo de cosas y que veas en qué eres bueno y en qué no, pero también analizar, ok, realmente no soy bueno o cometí un error, Ujú. ¿no? Porque muchas veces pensamos, por ejemplo, hablas de la disciplina, muchas veces creemos que la disciplina es agarrar una rutina y hacerla todos los días. No, a mí la disciplina es hacer las cosas cuando no quieres hacerlas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el tema de las inversiones es, aunque te duela, aunque tu intuición o lo que quieras te hace creer que no te van a tocar el stop y lo quieres bajar, no, es ahí se queda. Ujú. O que tú crees que se te va por el FOMO, quieres entrar, esa disciplina tiene que decir, no, aquí te quedas. Y a lo mejor sí se fue, pero la disciplina te dijo, esa es tu estrategia, así lo tienes que decir. Entonces, hay muchas cosas involucradas en donde lo comentamos nuevamente, luego no tienes con quién apoyarte, ¿no? Con Ujú, quién pelotear estas ideas. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, platicarlo contigo, ujú. que por eso nació esta idea, ¿no? Como de pelotear, pues para ver que no estamos solos, ¿no? Que no somos los únicos loquitos que pasamos por esto y que cada vez es más la gente que está entrando y que la gente está entrando a este mundo tan fácil que tan fácil los pueden hacer perder su dinero. Yo lo veo diario, todos los días gente me escribe que me están cobrando los impuestos, las plataformas, que me están pidiendo para no sé qué, que me están... Y te dices, "Ah". Entonces hay que hacer también énfasis y compartir esto para que la gente tenga más cuidado, ¿no? Sí, y lo que comentabas de la disciplina es clave. Es hacer las cosas aunque no tenga ganas de hacerlas. Exacto. ¿Ah? Eso yo lo veo mucho en el trading. Y, a ver, yo era una persona súper indisciplinada Por dos. y me iba muy mal en el trading. ¿Sí? No se crean que desde el momento cero en que yo empecé a estudiar lo que era Bitcoin, a mí me iba bien. No, muchos años me fue, pero muy mal. Ujú. Pero porque era súper indisciplinado. Yo no respetaba mi estrategia, yo me dejaba llevar por mis emociones, yo veía una vela verde y decía, ah, entonces va para arriba, entonces si ya estaba en la posición subía el stop o entraba, o si no estaba, entraba en la posición, el precio se me volvía, la cerraba por miedo y después el precio se iba para arriba de vuelta. Súper indisciplinado. Y cuando yo entendí lo que la disciplina me iba a dar y cómo me iba a cambiar mi trading y mis inversiones con la disciplina, bueno, entendí esto de tener una estrategia, tener un plan, respetarlo, rajatabla, como decís, no mover el stop, respetarlo. ¿Sí? Y tan simple como cuando uno va al gimnasio o cuando uno no va y dice, ah, hoy no tengo ganas de ir al gimnasio. No, la mejor forma de entrenar a tu cerebro en la disciplina es ir al gimnasio, aunque no tengas ganas. Exacto. Tenés que ir. No es si tenés ganas o no tenés ganas, lo tenés que hacer. Y frente al monitor, frente a la computadora, si estás en una operación, estás siguiendo tu plan de trading, no importa lo que vos creas o no que va a ser el precio. La disciplina es respetar tu entrada, respetar tu stop y respetar tu take profit. Exacto. ¿Sí? Eso es lo que te va a hacer, lo que te va a convertir en un trader amateur no rentable a un trader profesional rentable. Y algo que es importante que señalar es, por lo menos a mí en el tema de la disciplina, por ejemplo, pones el ejemplo del gimnasio. Muchas de las veces lo más difícil es pararte e irte al gimnasio, porque ya estando en el gimnasio, ya.
Ah, Se ya. acabó. Ah, Ya en el tema del trading es decir, ay, tengo que ponerme a leer este libro, quiero ver este curso. Ya que lo empiezas a hacer, ya. Y también otra cosa es, claro, queremos ser disciplinados, queremos empezar a hacer esto y queremos empezar a hacer lo otro, pero no porque cometamos de pronto un pequeño error o porque un día se nos vaya, tiremos las cosas a la borda. Es ujú, decir, ujú. si 30 años, 35 años, no tuviste la disciplina que ahora quieres, no esperes empezar a crearla en un mes. O sea, sí ve marcándote una agenda a lo mejor y digo, si de 5 días estudiaste tres, ok, Hay que construirla. poco a poco, paso a paso, no hay que ser impacientes, ¿no? Porque es una cuestión en donde incluso tú lo comentas ahorita, cuando uno empieza a hacer las cosas, cuando uno empieza a hacer el trading, sí, no tienes la misma disciplina y a lo mejor quieres estar viendo el gráfico todos los días, ahí estás pegado con el celular, va a Ujú, llegar ujú. un punto en donde poco a poco ya ese celular, mira, tú vas a poner tu posición, te paras, te haces tu café, te vas a hacer tus demás cosas y la posición ahí se queda. De pronto llegas, ya te tocaron el stop, ah, maldita sea, no deja de sentirse horrible, pero ya no te genera esas ansiedades, ¿no? ¿Por qué? Porque fuiste llevando a cabo un proceso y lo sigues. Cuando logras convertirte en un trader profesional o en un inversor profesional, no es porque ganes, no tiene que ver con que ganes millones de dólares o no, sino que hacer esto con disciplina y empezar a ser rentable, lo que la profesión se transforma en una profesión muy aburrida. Lo que antes era, cuando sos amateur, es pura emoción, adrenalina, nervios, el corazón latiendo, todo eso desaparece. Estar con el dedo en el mouse, ¿no? Ujú. Todo eso desaparece y se transforma en una disciplina, una profesión súper aburrida. Entras acá, salís acá, esperás, salís acá, te tocó el stop, no pasa nada, ganaste, no pasa nada. Porque así como cuando perdés dinero no te genera ninguna emoción, cuando lo ganas tampoco te genera emoción. ¿Tá? Es parte de tu trabajo, Claro. se transforma en eso. Por eso también es que yo, y lo veo en otras personas también que se dedican al trading y al mundo de las inversiones, es buscan también otras actividades, como esto, como estos espacios en donde podemos compartir para que otras personas puedan, bueno, entender nuestro camino y tomar estas cosas que yo creo que ayudan mucho por el camino que ya tenemos recorrido. Ujú. Hacer videos, dar una conferencia, buscamos hacer otras cosas porque el trading se vuelve muy aburrido. Sí. No, y que además aprendas a hacer algo con el dinero que ganas, ¿no? Si solamente lo vas a despilfarrar, sí va a llegar a un punto en donde vas a decir, ¿y esto para qué, no? Y algo bien importante es, si tú te vas a dedicar a escuchar a Juan, a Pedro, a instruirte, algo que tú te tienes que identificar, bueno, no, algo que tú tienes que identificar y darte cuenta es, tú no vas a actuar como actúa Javi, como actúa Miguel, es decir, no te cases con toda la idea de quien estés escuchando. Escucha, algo puede que te suene, algo que no, toma lo que te va para ti, ¿no? Por ejemplo, estos libros, ¿no? Que el club de las 4 o 5 de la mañana y que párate a las Ujú, 5 de la mañana, lee 400 libros al mes, 300 lagartijas antes de ir al baño, ujú. 500 vasos de agua y vas a ser una persona espectacular. Y es como, no mames, ¿no? O sea, perdón la expresión, pero de pronto es no. Hay gente que le puede servir y gente Exacto. que no. Y el problema es que muchas de las veces creemos que ese es el camino, Ujú, ¿no? Tú adapta a lo tuyo, tú lo dijiste, el tema de los talentos, también hay gente que funciona mejor en la mañana, ujú. que funciona mejor en la tarde y funciona mejor en la noche. Entonces también ve adaptando y ve dando cuenta cómo funcionas mejor tú. ¿Con base en qué? En cómo creciste, en cómo viviste, cómo te educaron, cómo fuiste haciendo las cosas, porque tú ya fuiste alguien formado, ya programado, ¿no? Entonces, si bien vas a poder cambiar algunas cositas, ajustarlas, hay cosas que ya están arraigadas y solamente vas a estar luchando contra corriente. Entonces, toma lo que te funcione. Digo, hay algo que ya a mí me encanta, por ejemplo, señalar lo que Carlos Muñoz, ¿no? Que es muy Ujú. criticado y que vende humos. Sí, de pronto cae gordo. Pero yo llegué a escuchar dos, tres cosas que dije, tienes razón. Y no es casarte con la persona o escuchar a Tony Robbins, ¿no? Por ejemplo, o ahora a Ricardo Salinas Pliego, que está muy en movimiento, o hasta el propio expresidente, ¿no? Había cosas que decías, tiene sentido, y otras que no. O sea,
tienes que dejar de radicalizar todo, porque si no, te vas a quedar en una sola corriente y puede que pierdas y pierdas y pierdas y te vas a vivir frustrado y frustrado y frustrado y frustrado. Y eso no te va a ayudar en tu trading. Sí, tal cual, tal cual. Eso es muy importante, sacar de cada persona que vemos lo que nos sirve. ¿Sí? Nadie tiene el santo grial, así que bueno, hay que ir aprendiendo de cada uno y probablemente eh, cosas que nosotros hablemos, muchas les pueden servir y otras no. Entonces está bueno eso, de ir viendo, eh, Ujú. y yo lo aplico también en mi día a día. Yo no excluyo a nadie, ni prohíbo a nadie, Sí, sí, sino sí. que podemos tener ideales, podemos tener formas de pensar distintas, opiniones distintas, pero siempre hay algo que vos puedes sacar positivo y capitalizarlo. Claro. ¿Sí? O algo que veas de otra persona que puede ser negativo para vos, pero lo capitalizás en tu ser. Y decís, ah, mirá lo que hace esta persona, yo eso no lo quiero para mí, yo quiero ir por este otro camino. Entonces Mm. lo estás capitalizando. No siempre tenemos que codearnos con la persona que piensa igual a nosotros. Si no, imagínate, no evolucionaríamos nunca. Exacto. Y por ejemplo, volviendo al tema de cuestiones que están pasando en México, que puedan pasar, pues también empezar a verlo, si bien como crítica, a lo mejor puedes estarte enojando cada vez que entres a redes sociales porque ya hicieron esto, ya hicieron lo otro. Digo, busca la solución, busca resolverlo y busca adaptarte también, porque por ejemplo, este tipo de cosas, a lo mejor mayor control, mayor fiscalización, pues a mí no me encanta, ¿no? Ujú. Personalmente, pero ya después lo pongo a ver como profesionista y digo, pues ya mucha gente va a empezar a necesitar hacer su Sí, cumplimiento es una y ahí es oportunidad. donde voy a estar yo, ¿no? Exacto. O en el tema de este tipo de cosas, la gente va a empezar a buscar mayor descentralización. ¿A quién van a venir a buscar? A los Sí. expertos en descentralización, en que les ayuden a tener sus carteras, a operarlas, a mover su dinero, a cuidarlo. Entonces, ahí es donde de pronto también nos entra el miedo, nuevamente, la incertidumbre y esa vocecita que te dice, es que por ahí no va, y es una lucha entre una vocecita y la otra, ¿no? Y lo mejor es, si de pronto estás teniendo esa situación, ¿qué es lo mejor que yo podría recomendar? Digo, evidentemente, acércate a lo mejor a un terapeuta, eso siempre es muy bueno. Segundo, acércate con, como dirán, con quien más confianza le tengas, ¿no? Tu esposa, tu papá, tu hermano, tu amigo, y dile, oye, traigo este asunto, porque el solo hecho de sacarlo de pronto ya es como de... O, no quiero sonar nada religioso ni nada, pero pues una oración interna, ¿no? Sacar al tema, la situación, porque de pronto, sobre todo el tema del trading, el tema del dinero, el tema del vivir como adulto, Ujú. te hace dudar de muchas cosas. Saber si estás tomando la mejor decisión o no. Porque a veces en este tipo de cosas, ¿cómo puedes tener un punto de referencia cuando no hay nada? Todo esto es nuevo. Claro, claro. Entonces ahí es donde empieza a jugar la ansiedad y a veces gana. Sí, hablar de un tema siempre te permite ponerlo, visualizarlo. Hablar de algo que te está pasando te permite visualizarlo. Ujú. Entonces, una vez que lo podés visualizar, ya te permite tomar acciones, Claro. resolverlo de alguna manera, porque ya es un objeto, ya está ahí. No es algo que vive dentro tuyo ahí que no sabes qué hacer. Ya lo sacaste porque lo hablaste, lo visualizaste, sabes de qué se trata, le pusiste nombre y apellido y ahora lo tenés enfrente y tenés que resolverlo. Y eso es lo que va a demostrar si verdaderamente estás hecho para una cosa u otra. Porque si ves el problema y no haces nada, Claro. digo, también es válido decir, no sirvo para esto. ¿Qué? Pero ya después de que hubo varios intentos, ¿no? No a la primera caída decir, ay, no, ya no quiero, quiero a mi mamá y me voy y me escondo en la esquina, ¿no? Pero ahí ya decidiste, ahí ya lo visualizaste y dijiste, no puedo con esto, me aparto y te vas para otro lado. Pero lo sacaste, lo visualizaste, lo dejaste ahí y te fuiste para otro lado. Ujú. Quizás no lo resolviste, quizás pusiste el tema ahí sobre la mesa, pero ya sabes de qué se trata y, y ya está. Ya eso es un avance a tenerlo dentro y no sabes qué te está pasando y te genera esto, te genera la ansiedad, te genera miedo, tomas decisiones desacertadas justamente por estar esas decisiones impulsadas por emociones. Exacto. Y sobre todo que tiene que ver con el dinero y aquí no quiero hablar de cuestión de género ni nada de eso, pero pues muchas veces uno como hombre, lo digo desde mi perspectiva, pues muchas veces el dinero viene muy aparejado a la
al éxito que pudieras llegar a tener, ¿no? O sea, muchas veces entre la sociedad, el que tiene más dinero es el hombre más Es el exitoso. más Entonces, de exitoso. pronto no tienes y dices, soy un fiasco, no sirvo para nada. Y es como, no, espérate, o sea, relajado, ¿no? Pon atención a lo que está pasando, ve que está funcionando, que no, y compara y contrasta. Porque si algo no te está funcionando, tú lo dijiste hace rato, incluso en tu entorno, ¿no? O sea, si quieres hacer dinero, pero te sigues juntando con los amigos que todos los fines de semana Ujú. solo están caguameando, bueno, o sea, y no está mal que uno se vaya a caguamear, ¿no? Pero ya llega un punto en donde tiene que haber un equilibrio, ¿no? Vas a decir, aquí no voy a lograr nada, porque uno luego espera, "Ah, es que ahí en las caguamas, pues ahí voy a conocer al Juan Camaney que me va a sacar de pobre o me va a dar el negocio del siglo", y es como, ah, no, realmente cuando alguien tiene dinero lo cuida y no va a andar consiguiendo socios o accionistas en las caguamas o en las micheladas, ¿no? Lo que pasa es Entonces, que caemos en el error de definirnos por un hecho. Definirnos no por lo que somos, sino por si tenemos dinero o no. Si tenemos dinero, somos exitosos, eh, servimos para esto, ¿no? ujú, Entonces tengo dinero y me va bien, me hace sentir bien, me define. claro. No lo tengo, entonces me define como que no sirvo para nada. Y eso es un error, es un tema mental, es un tema emocional que hay que erradicarlo. No nos puede definir un hecho o un objeto como el dinero. Imagínate lo que hacemos. Nuestro ser se lo damos a un papel verde Ujú. por el dólar para que nos defina si servimos o no servimos como seres humanos. Es, psicológicamente, es terrible. Es algo simbólico muy Es poderoso. terrible. Entonces, no nos define eso. Nos define lo que somos, nos definen nuestros hechos, nuestras actitudes. Lo que hacemos es lo que nos define. Generalmente lo que pasa es que cuando hacemos las cosas medianamente bien, eso, en términos profesionales, trae aparejado dinero. Ujú. Porque si hacemos las cosas medianamente bien, nos van a pagar medianamente bien por lo que estamos haciendo. Es tan simple como eso. Claro, y que verdaderamente disfrutes lo que estás haciendo, ¿no? Que no es el tema, pero, por ejemplo, yo que tengo un hermanito, bueno, 21 años el niño, y está viendo, ¿no? El que estudiar y todo eso. Y una de las cosas que yo le he comentado es, ponte a estudiar algo que verdaderamente te guste, que disfrutes. Porque muchas veces siempre tenemos este pensamiento de que no, es que tienes que ponerte a trabajar y estudiar y hacer lo que está dejando, ¿no? Seguramente mucha gente ha de haber escuchado que un trader va a ganar muchos de millones de pesos y ya quiere ser trader y no le gusta, Ujú. pero se aferra. Y otra de las cosas es que aquí incluso hablamos del poder este que nos da simbólicamente el dinero. Por ejemplo, en lo que empezamos a hablar, de pronto empiezas a ver que empieza a faltar o empieza a estar incertidumbre y de pronto se te acaba tu armadura. Porque, por ejemplo, viene la guerra, viene esto, viene lo otro, se ve comprometido tu capital y se fueron tus planes. Tú a lo mejor ya decías, no, ya me voy a comprar mi carro, voy a hacer esto, me voy a ir a Europa con esto, me voy a llevar a mis papás y de repente ves que la situación cambia y cambia totalmente el chip, porque esto seguramente a todos nos pasó, que empiezas tú a ya imaginarte, no, ya voy a tener, en cuanto Ethereum se vaya a 10,000, ya voy a poderme comprar el carro de mis sueños y de repente lo ves en 1,500 y dices, creo que voy a tener que regresar al McDonald's, ¿no? Mm. Entonces, y ahí la mente es un bajadón, un subidón, bajadón, un subidón. Y si no eres consciente de que todo esto pasa, puede que te salgas en la vela roja y termines sí en el McDonald's, que no tiene nada de malo, pero no va a ir en favor de lo que tú querías, ¿no? Tal cual. Sí. Las emociones, ya para ir cerrando, yo quiero dejar como idea general la gestión de las emociones. Trabajen en eso. Es un tema súper complejo, pero que se puede avanzar, se puede evolucionar en gestionar nuestras emociones, en no tomar decisiones por una ansiedad que me invadió, no tomar decisiones por un miedo que me invadió, sino que más bien saber identificarlas. Es esto que yo les comentaba recién. Eh, Hablarlo ya es darle una entidad. Entonces, si Y me siento ansioso, ya le estoy dando una entidad que me va a permitir darme cuenta cuando yo estoy ansioso. claro. Seguramente voy a seguir ansioso, pero yo sé que estoy ansioso. Entonces, cuando yo puedo identificar cuando estoy ansioso, cuando tengo miedo, cuando me siento mal emocionalmente, lo más probable es que si me dedico al trading, a las inversiones,
hablando específicamente de eso, no voy a tomar ninguna decisión. Y eso ya es un avance, porque si no tomas ninguna decisión ahí, te vas y volvés con la mente fresca, cuando te sentís bien, cuando ya no tenés estos sentimientos invasivos de ansiedad, de miedo, de frustración, vas a tomar buenas decisiones, mucho mejores decisiones que si las tomas con estos sentimientos que te invaden. Claro. Y algo que yo agregaré nada más para concluir, como bien lo dice Javi, gestionar las emociones. Yo me preguntaría también, pero ¿cómo? Primero, identificándolas. O sea, ve haciendo un examen de conciencia, por así decirlo, y cuando sientas lo que sientas, identifícalo. Identifica por qué. Y ahí es entonces cuando tú, como lo bien lo mencionas, lo vas a poder visualizar y por lo menos sabrás cómo atacarlo, ¿no? Es como una enfermedad. Primero tienes que saber qué enfermedad, qué síntomas tiene para empezar a darle su tratamiento. Entonces, simple y sencillamente esto y esto te pasa en las inversiones, en las parejas, en las familias, en esto y lo otro. Pero aquí estamos hablando de dinero y de gestionar nuestras emociones para con el trading, nuestras inversiones, nuestra cartera, nuestro negocio. No hay mejor manera que empezar a identificarlas. Tal cual. Pero bueno, pues lo dejamos Dejamos hasta acá. aquí. Segundo capítulo. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Les mandamos un abrazo grande.